La palabra en Juan, capítulo 19, verso 30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Después que Jesús había puesto todo en orden, antes de la cuenta regresiva, Él había dado una palabra para sus verdugos, una palabra para el ladrón arrepentido, una palabra para su madre y 2 palabras para sí mismo, aunque con referencia simbólica y moral para nosotros. Expresa una palabra que, aunque corta, pero con un gran significado para aquellos que lo escuchaban y aún para nosotros, su iglesia: consumado es. Su sexta expresión en su agonía, una palabra garantizadora, pues en el original griego es literalmente una sola palabra, tetelestai. Es la palabra que ponían los griegos en los recibos cuando eran cancelados. Vemos que con esta explicación la suma importancia de esta sexta palabra, ya que con ella nos garantiza que nuestra deuda fue cancelada. Jesús no descansaba en hacer hincapié en esto. Después de su resurrección podemos ver que lo recalcaba a sus discípulos. Lucas 24, 26, 46 al 47 dice: ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Consumado es, consumado en él. ¿Y qué era lo que quiso decir cuando dijo consumado es? Que todos los tipos, promesas y profecías fueron ahora plenamente cumplidos en él. Quienes están familiarizados con el original encontrarán que las palabras consumado es aparecen 2 veces en medio de 3 versículos. En el versículo 28 encontramos esas palabras en el griego. En nuestra versión se traducen como cumplido, pero allí están. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y después dijo: consumado es. Esto nos conduce a ver su significado claramente, que toda la escritura se había cumplido ahora, que cuando dijo consumado es, el libro entero, desde el principio hasta el fin, tanto en la ley como en los profetas, todo había sido consumado en él. No hay una sola joya de promesa, desde esa primera esmeralda que cayó en el umbral del Edén, hasta la última piedra de zafiro de Malaquías, que no haya estado incrustada en el pectoral del verdadero sumo sacerdote. Es más, no hay ningún tipo, desde la vaca alazana hasta la tórtola, desde el hisopo hasta el propio templo de Salomón, que no se haya cumplido en él, y ni una sola profecía, ya sea que hubiera sido dada en el río Quebar o en las márgenes del Jordán, ningún sueño de los sabios, ya sea que lo hubiera soñado en Babilonia o en Samaria, en Judea, que no haya sido obrado en plenitud en Cristo Jesús. No solamente fueron todos los tipos y las profecías y las promesas consumados así en Cristo, sino que todos los sacrificios tipo de la antigua ley judía fueron abolidos y también fueron explicados. Aarón y los sumos sacerdotes y los levitas cada mañana y cada tarde ofrecían un cordero, mientras que grandes sacrificios eran ofrecidos en ocasiones especiales. Año tras año el sumo sacerdote atravesaba el velo y rociaba con sangre el propiciatorio. Al año siguiente lo ve hacer lo mismo, y el siguiente, y otra vez, y otra vez, y otra vez. David ofrecía hecatombes, y Salomón sacrificaba a decenas de miles. Ezequías ofrecía ríos de aceite, y Josías daba abundancia de la grosura de bestias engordadas. El Salvador quiso decir sin duda que en ese momento su obediencia perfecta había sido consumada. Era necesario para que el hombre pudiera ser salvado que se guardara la ley de Dios, pues ningún hombre puede ver el rostro de Dios a menos que sea perfecto en justicia. Cristo se comprometió a guardar la ley de Dios por su pueblo, a obedecer cada uno de sus mandamientos y a preservar intactos cada uno de sus estatutos. Durante todos los primeros años de su vida, él obedeció en privado, honrando a su padre y a su madre. Durante los siguientes 3 años, él obedeció a Dios públicamente, gastándose y siendo gastado en su servicio, al punto que si quisiéramos saber cómo sería un hombre cuya vida está plenamente conformada a la ley de Dios, puedes verlo en Cristo. Pero además, el Salvador quiso decir que la satisfacción que él dio a la justicia de Dios había sido consumada.
Ahora la deuda había sido saldada hasta el último centavo. La expiación y la propiciación fueron hechas de una vez por todas y para siempre, por medio de esa única ofrenda hecha en el cuerpo de Jesús en el madero. Además, cuando dijo consumado es, Jesús había destruido totalmente el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. El campeón se ha alistado para combatir por la redención de nuestra alma contra todos los enemigos. Él se enfrentó al pecado, horrible y terrible, el omnipotente pecado lo clavó en la cruz, pero en esa acción Cristo también clavó el pecado en la cruz. Allí estuvieron los dos clavados juntos, el pecado y el destructor del pecado. El pecado destruyó a Cristo y mediante esa destrucción Cristo destruyó al pecado. Así, cuando el Salvador clamó, consumado es, había derrotado al pecado y a Satanás, igualmente había vencido a la muerte. Primera de Corintios 15, 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo ha sido consumado. No hay necesidad de sacrificios, sino una inmensa necesidad de obediencia a lo que Dios estableció en su palabra. Resta de nosotros como hijos de Dios darle el valor que merece el sacrificio ofrecido a través de Jesucristo, que día a día reflejemos el amor inmenso hacia Dios Padre por enviar a su Hijo para reconciliarnos con Él, que con nuestras acciones demostremos el agradecimiento inmerecido por darnos vida en Él, que vivamos la vida no como si fuera nuestra, pues viendo el escenario más de 2000 años atrás, nos queda claro que nuestra vida es y está en Él, que esta Semana Santa, como así el mundo entero reconoce, no sea de hipocresía religiosa que solo dura una semana, sino que marque nuestro corazón de tal manera que vivamos por Él y para Él. Dios te bendiga.